en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4 y el versículo, mano Ramón, ¿hasta qué hora es que es? Hasta las 2, 11:20, listo. 11:20 entonces. Efesios 4:17 dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces vamos a orar. Padre, sabemos que tú estás en este lugar con nosotros, Señor, y queremos disponernos a aprender tu palabra y luego ponerla por obra. Guíanos por medio del Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Listo, mis hermanos. Quiero, quiero que pensemos eh, en algo. Eh, ¿Cuánto me pueden decir a cómo está el galón de gasolina? Más o menos 16.000, 15.850. ¿Cuánto está una roba de arroz? 40. ¿En dónde, hermana, para comprar? Sí, listo, más o menos está por ahí como 48. Bueno, depende también la marca, ¿no? Todo también varía. Hermanos, si pensamos, todas las cosas tienen un precio, todo tiene un precio. Uno va a pagar un peaje, vale tanto, usted va a comprarse unos zapatos, valen tanto, o donde usted va, todo tiene un precio. Eh, la salvación, es raro lo que voy a decir, pero tuvo un precio, pero es gratis, ¿cierto? ¿Quién pagó el precio? Cristo. ¿Quiénes la reciben gratis? Nosotros. Yo creo que es la de las únicas cosas que son caras y nos las regalan y que realmente es importante, la salvación. Quiero empezar con esto porque al final nos va a ser útil este ejemplo que pusimos ahorita al principio. Recuerden, todo tiene un precio, todo tiene un precio. Pensando en la salvación, no, la salvación, bueno, sí tuvo su precio, pero nosotros no lo pagamos. Para nosotros es gratis. O para el que no cree, puede venir al Señor que la salvación, usted no tiene que pagar nada, es gratis. ¿Listo? Creer en el Señor. Entonces vamos a mirar este texto que tenemos acá. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Eh, la Biblia de las Américas, si alguien tiene una Biblia de las Américas, lo puede verificar. Y el versículo dice así, esto pues digo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. La palabra testigo que aparece acá, perdón, requiero que aparece acá, se traduce como testigo. Es lo que se dice pues de la palabra aquí. eh, Requiero un testigo. Entonces, la traducción de las Américas lo traduce de una forma muy acertada para que nosotros podamos entenderlo, que dice que esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Entonces, esto que el apóstol va a empezar a decir son palabras del Señor y él las afirma. Él, digamos, de cierta manera, él está de acuerdo, él afirma juntamente con el Señor esto que se va a decir. Entonces, ¿qué es lo que se va a decir? Que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, se describe cómo las personas que aún no conocen a Cristo, que aún no han llegado a los pies del Señor, se dice de ellos que andan en la vanidad de su mente, en las cosas que son pasajeras en su mente, porque eso habla la vanidad de algo que es
pasajero. Se compara con la neblina. Pues yo esta mañana que venía de Grande para acá, mucha neblina. Y un ratico había y volteé a mirar y ya no estaba y así. Habla de las flores, ¿cierto? De la flor de la hierba, que un día es hermosa y el otro día sale el sol, la marchita. Eso es lo que es vanidad. Y así está la mente del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Andan en la vanidad de su mente. En lo que se le viene a la mente, eso hacen. Y esa tristemente es la vida de la persona que no tiene a Cristo. Pero la advertencia está para los creyentes, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, una de las cosas que aquí se muestra es que habían creyentes, habían creyentes que siendo seguidores del Señor estaban andando como gentiles. Se les dice, ya no andéis como los otros gentiles. Hermanos, ¿ustedes creen que es posible que un hijo de Dios pueda comportarse como una persona del mundo? Y hay unos que hicieron así, otros que hicieron así, que más enredado ya. Hermanos, tristemente sí es posible. No debería. Usted ve las caras y hay hermanos que se sientan acá y cantan las alabanzas, pero usted vaya y pregúntele a un vecino, ven, y este que va a la iglesia qué? No, este no. Hacen las cosas por las apariencias. Y si hay un llamado a no vivir así. Nosotros tenemos la obligación, mis hermanos, de vivir conforme a lo que el Señor pide de cada uno de nosotros por medio de su palabra. Por eso necesitamos leerla, porque si no la leemos, no sabemos qué pide el Señor de nosotros. Es bueno escuchar los domingos, pero una cosa es escucharla acá y otra cosa es cuando usted la estudia y el Señor le habla en su casa. Son dos cosas muy diferentes y es una experiencia muy diferente. No sé si les ha pasado que entienden un pasaje estando allá en la soledad, en su casa, meditando, orándole al Señor, este pasaje quieta, y logran entenderlo. Es un gozo, ¿cierto? Porque entiende uno que viene parte del Señor, el Espíritu Santo nos está guiando, nos está mostrando cómo debemos entender las Escrituras. Y acá también, pues obviamente no es meditando acá lo que se hace los domingos, ¿cierto? Que se enseña la palabra. También se nos muestra la palabra acá. Pero necesitamos cada uno mirar la Escritura y poder andar como el Señor lo pide. Entonces, se va a definir, hay tres cosas que quiero que pensemos de las que se hablan de estos gentiles. Pasamos al versículo 18. Dice la primera que teniendo el entendimiento entenebrecido, tiene el entendimiento entenebrecido. Y habla de que tienen su entendimiento lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Y la primera cosa que se me vino a la mente es porque a estas personas aún no les ha resplandecido, pensando en el que no es creyente, la luz de Cristo. Tienen su conocimiento, su entendimiento entenebrecido, está oscurecido por causa del pecado. Así es como se definen a aquellos que aún no ha llegado que no han llegado a Cristo. Sigue diciendo, ajenos de la vida de Dios. La gente que no conoce a Cristo están ajenos de la vida de Dios. Dice allá, es Efesios. Sí, Efesios 2:12, dice mi esposa, el versículo más triste de toda la Biblia, porque dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y yo me pongo a pensar, y sí, es muy triste la condición en la que se encuentra el hombre, ajenos de la vida de Dios. Entonces dice que hay dos cosas por las cuales el mismo versículo 18 que están ajenos de la vida de Dios. Uno por la ignorancia que en ellos hay y otro por la dureza de su corazón. Y si pensamos, hermano, a muchas de las personas que se les predica, yo escucho ahorita quebrada negra, quebrada nueva, quebrada por allá, ¿cierto? Quebrada negra y en todo lado donde uno predica el evangelio a las personas que se le habla, uno ve que hay dureza en el corazón. La gente no quiere escuchar, ya sea porque mm, tienen un vecino. Yo esta semana hablaba con tres señoras, estaba ahí,
y entonces las tres se burlaban, me decían que el pastor, entonces decían que ellas no creen en nada de esto. Y yo les decía, bueno, ¿por qué no creen? No, que al lado entonces tienen a una señora que es de cierta religión, no voy a decir cuál, pero ella decía, ellas tienen un sitio de comidas y ella dice, ella tiene su esposo y acá viene con otro señor cogido de la mano. Y los sábados así toda, ay, Dios la bendiga. Entonces, cierto, hay cosas que la gente rechaza el evangelio por el mismo evangelio, no. Tristemente por las personas que han dicho creer en el evangelio. Y eso somos nosotros los que hemos creído. Entonces, pregúntese usted ahí dónde está, preguntémonos todos. ¿Está siendo usted un estorbo para que otro llegue a Cristo? ¿O usted está impulsando la vida de otro para que conozca a Cristo? Porque yo le decía, no todos los casos son los mismos. Y ellas me decían, no, no todos son los mismos. Mire el caso del pastor y yo, ¿cierto? Entonces, cierto, ella, hay cosas diferentes. Porque tristemente yo no he escuchado bien la noticia, pero por ahí ronda la noticia de una cosa que hubo por ahí bien maluca con una niña. Entonces ella me decía, sí, no todos los casos son los mismos, mire ese caso. Y ya después seguimos hablando y decía, o sea, obviamente no habla uno así por todos en general, o sea, por todos los creyentes en general, no, porque si hay personas que realmente viven el evangelio, como el Señor lo pide. Entonces, pero pensemos cada uno de nosotros, hagámonos el examen. ¿Usted qué está haciendo? ¿De estorbo o de impulso para que otro conozca? Entonces, muchas veces el corazón de la gente se vuelve duro porque los que decimos creer en Cristo no damos un testimonio veraz de lo que es el Evangelio de Dios. Entonces, también eso está ahí. Entonces, esto caracteriza a los gentiles, dureza de corazón. Y dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, el tercer punto que tenemos acá es que esas personas perdieron toda sensibilidad. Y dice que se entregaron a la lascivia. La lascivia habla de deseos sexuales. Eso es la lascivia, perdón, que sea laxivia. Lascivia, deseos sexuales. Dice para cometer con avidez. Yo esta palabra avidez, yo cuando la miraba, porque leía así como de carrerón, yo pensaba como astucia, así como, sí, como con astucia, pero no habla de astucia, habla de una ansia, de una codicia, de un deseo enorme de tener algo. Entonces, a eso se refiere la palabra avidez. Entonces, para hacer con codicia toda clase de impurezas. Hermanos, si hay cosas en la vida, por ejemplo, un hermano que me lea Eclesiastés 1:8, el que la Biblia más rápida de Calarcá, vamos a ver quién. ¿Algún hermano que tenga ahí Eclesiastés 1:8? Bueno, entonces lo leo yo pues. Dice que todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Siempre hay, tristemente, siempre hay insatisfacción en el corazón del hombre. Cuando digo hombre me refiero pues a todo el mundo, ¿no? De las personas. Siempre hay insatisfacción en el corazón de las personas. mm, digamos, la persona que es alcohólica, el que sufre, el que está luchando con algún vicio, con algo de eso, nunca la primera vez que lo hicieron, nunca hicieron una cantidad, nunca, digamos, el alcohólico. El primer día que tomó algo, el primer día no se tomó una canasta de cerveza y un garrafo y no. ¿Qué se tomó? Un poquito, lo que dejó el papá en una, lo que dejó el tío borracho ahí en una botella, ¿cierto? Un poquitico, así, y empezó a darle. Y empezó, y cada vez quería más.
y va creciendo y nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre va a haber insatisfacción y tristemente con las cosas mm, pecaminosas se quiere más y se quiere más y se quiere más. Cuando, digamos, se escuchan casos de violaciones, de abusos sexuales, y han habido hombres, mujeres que han querido hablar de las situaciones como tal, de su vida. Hay un factor determinante o una cosa en común en sus vidas y es que todos han sido adictos a pornografía. Hermanos, eso es terrible. Eso, lo de la pornografía, eso es terrible. Y nunca y siempre el ojo va a querer ver más. Y lo que dicen ellos es que pasa el tiempo y ya no es solamente suficiente con ver. Exactamente. Por eso entonces, aquí no hay menores, no, listo. Entonces, por eso ya muchos relacionan después la pornografía y la masturbación. Y ya después eso no es suficiente. Vienen los actos sexuales. Y ya después no solamente así que sea algo heterosexual, sino que ya se vuelve como homosexual. Y siempre el cuerpo le está pidiendo más. Y eso de eso es lo que se habla acá. Se entregaron a la lascivia, a los deseos sexuales, para cometer con codicia toda clase de impurezas. Si se le pregunta a una persona que prueba, o digamos, hablando del tema este de la pornografía, que vio la primera vez, se hubieran imaginado, si ellos no se imaginaban de que iban a terminar en lo que están pasando por temas de abusos y todo eso. Entonces, todo lleva un proceso. El pecado, hermanos, dice Hebreos, de que brinda un deleite temporal. El pecado trae algo de gusto, porque si no nadie cometería pecado. Si el pecado fuera todo maluco, o sea, todo, no, nadie cometería pecado, pero el pecado brinda algo de satisfacción, pero es muy, 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 muy pequeño. Después llega la culpa y ahí es donde empieza Satanás a darnos, a martillarnos la cabeza. Ah, usted que es que creyente y vea, sí, disfrutó un poquito del pecado, pero las consecuencias son fatales, las consecuencias son terribles. Entonces, hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos si tenemos algún pecado y le estamos dando rienda suelta, porque así es que es como se comportan los gentiles, así no se comporta el Hijo de Dios, así se comportan los otros gentiles. Y se ve mucha cosa dentro de las iglesias, dentro de los hermanos, pero hermanos, el llamado del Señor es que, como cantamos la primera canción, quiero seguir las pisadas del Maestro. Sigamos las pisadas del Señor. Entonces, lo que se nos dice acá es que ya no andemos como los otros gentiles. Y el versículo 20 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, esto lo voy a decir ya para poder darle la idea mejor a esto. En la traducción, las traducciones en el versículo 20 terminan con un punto. ¿Eso qué quiere decir? Porque acá nosotros el versículo 20 termina en una coma, como si la idea continuara. Pero ahí para esta idea y el versículo 21 arranca con algo parecido, pero con una idea un poco diferente. ¿Por qué lo digo? Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este conocer, este aprender, no solo habla del momento cuando nosotros llegamos al Señor, porque cuando llegamos al Señor, pues todos estábamos así, ¿cierto? Ajenos de Dios, estábamos sin promesa, estábamos en tinieblas, todos estábamos de esa manera. Entonces, lo que habla es que es imposible conocer más a Cristo, conocer más del Señor, si siendo creyente vivo como un gentil. No puedo aprender así de Cristo, no puedo conocer más del Señor. Quizás pueda saber datos, quizás me pueda aprender versículos, pero vivir una vida en obediencia al Señor,
Es imposible si estoy viviendo como un gentil. Yo no puedo servir a dos señores, porque yo amo a uno y aborrezco al otro. Y tristemente, el que paga los platos rotos es el Señor. Cuando vivimos de esa manera, amando a dos señores, siempre termina de un lado nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, es como les digo, hermanos, es imposible conocer más del Señor así. Entonces empieza el versículo 21 tratando la misma idea, pero con otro punto de vista. Lo leemos de esta manera. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Te dice que si en verdad le habéis oído. Y a mí me llama mucho la atención un pasaje que aparece en primer, yo lo leo, hermanos, 1 Corintios 15, no sé si es el 2 o es el 3. El 2 hablando del Evangelio, bueno, además os declaro el versículo 1: hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. No quiero poner en duda la salvación de nadie, pero dice acá la escritura y lo dice la palabra del Señor, se puede creer en vano. Entonces, como le digo, no quiero poner en duda la salvación de nadie, pero sí necesitamos revisarnos cada día. Entonces, si en verdad hemos oído y hemos sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este viejo hombre? Despojarnos, quitarnos. La palabra despojar habla de como arrebatar, como arrancar así con violencia. Entonces necesitamos salirnos del viejo hombre. mm, es con una decisión contundente. No así como que, ay, váyase para allá, viejo hombre. No, no, venga para acá. No, no, venga, váyase, váyase. Y termina usted enredado con el viejo hombre. Pues, ¿qué es el viejo hombre? Para los que de pronto no entienden el término, cuando llegamos a Cristo, Dios nos da una nueva vida. Somos hechos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. Entonces, contra eso es lo que batallamos, ¿cierto? Contra esa naturaleza. Ahorita tenemos la naturaleza de Dios, una naturaleza divina, y la carne, los deseos de la carne, contra eso es lo que batallamos. Los deseos que antes teníamos, digamos, el que andaba drogadicción y salió de la drogadicción, pues va a batallar con eso, ¿cierto? El que nunca ha batallado con temas de drogadicción, pues ¿qué va a batallar? Nunca ha probado eso, nunca ha tenido que pelear con eso. Entonces, todos, con esto quiero decir, hermanos, y que veamos de que todos tenemos diferentes luchas. Las luchas mías no son las mismas las del hermano Hugo, las del hermano mi papá, las del hermano Ramón, no, todas las luchas son diferentes. Todos luchamos con cosas diferentes. Pero ¿qué hace aquí el hermano Martín? Como la lucha mía no es contra robar, digamos, un ejemplo, contra el que le gusta robar, uy, ese hermano es un pecador. Y aquí está Martín, que está luchando con otra cosa y yo estoy perdiendo la lucha. Manos, enfoquémonos cada uno en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Listo? En su lucha. Despójese de su viejo hombre. Y así como dice el 4:13, cuando usted ya haya llegado a la medida de la plenitud eh, de Cristo, ayúdele a otro que también llegue al crecimiento de Cristo. Pero hermanos, su responsabilidad delante del Señor es su vida, primeramente. Pero nos pasa de que estamos más pendientes de la vida del otro que la de nosotros. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es obvio que hay cosas de la vida pasada que marcan nuestra vida presente, nuestra vida en Cristo. Pero eso no debe ser una excusa para no obedecer a la palabra del Señor. Mm, o hubieron hermanos y se escucha de hermanos que sufrieron de abuso, han sufrido de drogadicción, alcoholismo, han sufrido abandono. Eh, Hay hermanas, he escuchado
de una hermana de que la mamá cuando ella era niña la hacía prostituirse. Man, yo creo que con cosas terribles que marcan la vida de cualquiera, ¿cierto? Y obviamente son cosas que van a estar por el resto de la vida. Si usted ha pasado de pronto por este tipo de cosas eh, y su vida no prospera, y cuando digo prospera no me refiero a lo económico, ¿no? De que, es que yo estoy pobre, yo no tengo plata, no, no, no habla de ese prosperar, habla de un crecimiento espiritual verdadero. Pídale a Dios que le dé fortaleza primeramente para poder llevar esta situación, pero también de que le provea de algún hermano, alguna hermana que le pueda direccionar y que usted pueda disfrutar de la bondad del Señor, porque muchas veces esta gente, también hay datos que muestran de que quieren luchar con estas cosas solos. Una cosa es ir a usted a un psicólogo que no conoce del Señor. Él le dirá ciertos tips ahí que para unos medio les funciona, a otros no. Pero cuando usted va donde una persona, donde un hermano, que por medio de la palabra le ayude a, a ver estas cosas de la manera correcta, usted puede disfrutar del gozo del Señor. Hay una hermana que ella creyó al Señor y los papás como que la echaron de la casa, la sacaron, pues le hicieron la vida imposible, no pudieron y después la sacaron de la casa. Y ella cuenta de que alguien habló con alguien y le decía, le leyó este pasaje y dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Y ella dijo, o sea, yo no necesito, entendió, ¿cierto? De que el que la cuida, que el que la protege es el Señor. Y después sus padres empezaron también a conocer del Evangelio. Pero si ella hubiera seguido en su lucha sola, de pronto saliera cogido rabia a sus padres, qué sé yo, de pronto he dicho, no, yo qué voy a hacer sola. Yo mejor dejo ir por allá a la iglesia y sigo aquí en la casa con mis papás. Entonces, hermanos, si vemos, hay ejemplos, hay cantidad de ejemplos donde la ayuda de los hermanos eh, es muy importante y por eso necesitamos apoyarnos unos a otros. No apoyarnos en que, ay, hermano, mira que la hermanita de allí, y más chismos, vamos a orarle al Señor para que el Señor la ayude. Mira que el hermanito de allí robó esto, vamos a pedirle al Señor para que le ayude. No, no, hermano, eso es chisme. Eso no es, eso no es preocuparse por el hermano, eso es chisme. Preocuparse usted por el hermano es o llevarle en oración al Señor. O si usted no sabe qué hacer, pregúntele a un hermano maduro, pero no le ande contando a todos los hermanos lo que usted sabe de la vida del otro hermano, porque eso no es pedir dirección. Eso es que usted quiere que el otro hermano se entere de los asuntos y ya, ¿cierto? Eso no es así. Entonces, hay casos muy grandes como los que mencionaba ahora que marcan la vida de, de los creyentes en su vida actual en Cristo. Entonces, pídale al Señor, busque consejo, busque sabiduría para que pueda disfrutar a plenitud de las bendiciones del Señor. Pero hay otros que son casos más, pues también obviamente, sin desmeritar o sin ser grosero, pero dice, hay gente que, es que yo siempre he sido recochero. Hermano, no sé por qué es tan recochero. No es que hermano, desde pequeñito he sido recochero. Es que yo desde siempre he sido impuntual. Es que yo desde pequeñito, desde antes, siempre he hecho las cosas en la cara como son, como tienen que ser. O hermano, ¿usted por qué habla así tan como grosero? Más que yo hablo así, ¿qué? Hermanos, eso también es de la vida pasada. Y dice la escritura que nosotros somos nuevas criaturas. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La escritura me dice que yo debo despojarme del viejo hombre. Lo acabamos de leer. Entonces, ¿por qué lo dice? Ya vimos, porque lo vimos eh, al principio. Dice acá, el versículo 22 dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pues entonces mirábamos y lo comparamos con la vida de los gentiles y dice de que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice el 23, renovados en el espíritu de vuestra mente, porque allá se decía de los gentiles, eh, perdón,
renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice de los gentiles que había ignorancia, ya no hay ignorancia. Una vez llegamos a Cristo, ya entendemos mejor cómo es, cómo es la vida. Dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre. Allá decíamos que había un corazón duro, estaba un corazón insensible, ya tenemos sensibilidad. Es evidente, mis hermanos, de que Dios no categoriza el pecado. Para él el pecado es pecado, ¿cierto? Para él robar es lo mismo que un asesinato. Él no ve eso como tal, sino que él ve es el acto de pecado, la desobediencia. Pero para el hombre, para nosotros, está como esa necesidad o está esa cosa de categorizar el pecado. Para nosotros no es lo mismo decir una mentira que matar a alguien. Para nosotros, evidentemente, matar es mucho más grande o mucho más grave de que decir una mentira. Pero para el corazón que se deleita en el pecado, su corazón se cauteriza, se insensibiliza. Y hechos tan aberrantes como los que mirábamos ahora se vuelven acciones normales en su vida. Llegados una vez a Cristo, nuestro corazón o ese corazón insensible empieza a entender o a mirar desde el punto de vista como Dios ve el pecado. Y mi corazón entiende que decirle bobo o tonto a un hermano es como cometer un asesinato. Esa es la obra del Espíritu Santo. Un corazón insensible ha sido transformado por un corazón sensible. Ese corazón que estaba cauterizado, donde el pecado no hacía nada en su vida, donde no le importaba lo que hacía, ahora en Cristo Jesús nos preocupamos de nuestro hermano, de cómo le hablamos a nuestro hermano, de cómo vivimos con los vecinos, de cómo nos comportamos en la empresa, de cómo hacemos los negocios. Mi hermano Alonso vende chorizos de 150 gramos y le está echando 132 gramos. Se gana 18 gramos en cada chorizo. No hace eso, no es un ejemplo. Eso es malo, ¿cierto? La pesa justa, el Señor quiere una pesa justa. ¿Quién se va a dar cuenta de 3 gramos de un chorizo? Nadie se va a dar cuenta de... O que la hermanita que vende platanitos, es que, mala, quieren 30 platanitos. Nadie se va a poner y ella le echa 27 para ganarse 3 platanitos en cada paquete. Nadie se va a dar cuenta de eso, pero el Señor sí, el Señor sí. Entonces, la obra del Espíritu Santo, hermano, es que ya por cosas mínimas nos empezamos a preocupar de cómo debemos agradar al Señor. Y aquí hacia abajo arrancan unos ejemplos de cómo es esa vida en Cristo. Entonces dice el 25, por lo cual, a causa de lo que se ha dicho en el 24, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Entonces, hermano, ¿usted por qué a toda hora dice mentiras? Más que es tan duro no decir, es tan duro dejar de decir mentiras. ¿Cómo hago? Pues ahí dice, hable la verdad, ¿cierto? Así se combate eso. Muchas veces pensamos de que el pecado se combate de una forma tan por allá en lo celestial y que eso viene un ángel y una... No, no, no. Mano, si usted es un mentiroso, ¿cómo se quita la mentira? Hable verdad. Ya, eso es así. Pero por ese corazón pecaminoso, porque nos entregamos al pecado, porque estamos permitiendo de que el pecado llegue a nuestro corazón, por eso es que es tan difícil tomar unas decisiones a veces que son obvias, como este. Listo, ya, si usted va a dejar la mentira, hable la verdad y ya. Ah, que es que cuando digo la verdad yo tengo consecuencias terribles. Ah, eso ya es otro paseo, ¿cierto? Eso ya es otro asunto diferente. Pero nosotros, hermanos, no solamente se nos ha concedido que quedamos en Cristo, sino también de que suframos por Él. Y si la verdad a mí me cuesta mi trabajo, pues que me echen. Y sin ser grosero y ni irreverente delante del Señor, pero el Señor mirará a ver qué hace conmigo. Él me dice que obedezca, yo obedezco. Ya Él mira cómo me provee. Pero yo necesito, hermanos, tener un corazón obediente al Señor. Un corazón que le honra a Él. Obedecer primero
al Señor. Que la verdad trae consecuencias, hermano, y trae consecuencias eh, grandes muchas veces, como mencionaba lo del trabajo. Por la verdad murió Cristo. Pero también dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y amén al Señor, ¿cierto? Porque hemos sido libres del poder del pecado. Y ya el pecado no se enseñorea de nosotros. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es que yo me lo voy y me da una rabia y me provoca como pegar. Hermano, y cosas que nos dan rabia, o sea, nos podemos airar. Pero recuerden que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uy, me dio rabia, bueno, listo, me dio rabia. Pero ¿cómo voy a actuar yo? ¿Me voy a dejar dominar por esa rabia que me dio o me voy a dejar dominar por la guía del Espíritu Santo? Airaos, pero no pequéis. Y acá, algo que se deja ver entre líneas acá en el pasaje, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Muchas veces cuando nos airamos, pecamos obviamente y podemos ofender a la otra persona. Que lo que hizo está bien o está mal, eso no tiene nada que ver cuando mi reacción, cuando si me enojo, peco. Entonces, alguien dice, no, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces que usted tiene todo el día para pedirle perdón, y si usted enoja por la noche cuando no está el sol, entonces ¿qué? ¿Ese pecado no cuenta o qué? No, nos habla de la prontitud de solucionar ese problema. De si yo pequé contra mi hermano Andrés, lo ofendí, entre más rápido yo solucione el problema, mejor. Porque hermanos, cuando hay pecado en el corazón, tristemente lo que empieza es Satanás ahí a meter pensamientos. Como una alcancía, usted le echa una monedita, le echa otra y cuando ve, puede venir a calar acá. Usted ya empieza Satanás ahí a meter una cosita y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Cuando usted va a ver, usted no es que usted odia a esa persona, y no le puede ni hablar, no lo puede ni mirar. Entonces, el llamado acá en el versículo es a solucionar esos pecados eh, rápido. El versículo 28 pareció al del 25. El que hurtaba, ¿qué? No hurte más, ya, o sea, ¿cuál es la lucha? Listo, obviamente sin criticar, porque realmente hay gente, cleptómanos, creo que le llaman a ese tipo de personas que luchan, o sea, van pasando, qué sé yo, ven una chuspa de un bombón, uy, una chuspa de bombón, pum, se la guardan, o sea, tienen como esa cosa de estarse cogiendo lo que no es de ellos, lapiceros, celular, usted un celular, deja un celular ahí y la persona que, o sea, siente como esa cosa de querer robárselo y está tranquilo cuando se lo roba. Eso es, hermano, eso es, hay gente que lucha con eso, porque hay gente que se ha dedicado a eso. Entonces, pero es algo, es sencillo en la cuando se habla, pero para la persona que está pasando por eso, yo no, yo gracias al Señor nunca sufrí, digamos, con el alcoholismo, no. Entonces, yo no puedo llegar a decir, hermano, es que es bobado, usted tiene que dejar de tomar y ya, no, no, porque es que el cuerpo al hermano que luchó con eso se lo pide, el cuerpo le pide. La carne, dice, metas un traguito ahí, no pasa nada. Pero como yo nunca he luchado con eso, para mí me es indiferente. Yo no tengo ese problema. Pero entonces no podemos criticar a otros si yo no tengo ese problema. Entonces, el que hurtaba no hurte más. Y mire lo que dice. Antes lo pone aquí a camellar. Sino que trabajen, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea que cuando uno roba, eso es malo. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ahorita ya usted no tiene que dejar de robar y ponerse a trabajar y de lo que le pagan, dele a otro. Uy, qué cosa tan dura. Es duro. Pero cuando usted se ejercita en eso, haya bendición, haya gozo. Eso es obedecer la palabra del Señor. Así es como se obedece la palabra del Señor. Le pega un poco. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es que yo fui muy vulgar. Deje de decir groserías. Ya.
Entonces, en vez de decir groserías, diga palabras que edifiquen a los que la están escuchando. Entonces yo pregunto, y este me pega a mí primero porque yo hablo, borra este pedacito, yo hablo mucha bobada. De este pedacito lo borra el video, yo hablo mucha bobada. Yo digo, uy, hay veces yo digo, ¿yo por qué dije eso? Yo soy así, yo como que, ¿cierto? Pero entonces tengo que dejar eso. No necesariamente palabras corrompidas son groserías. Usted puede ser corrompido hablando cosas que son verdad. Como les decía yo, ay, mira que el hermanito tal se quedó sin trabajo porque se robó la plata de la caja, se robó la plata del cuadre. Oremos por él, hermano. Eso es corrompido, ¿cierto? Ponerse a con, "Ay, mira que el hermano Ramón, que es que el anciano, y míralo haciendo esto. Eso es corrompido. Entonces, lo que vamos a hablar sea para la edificación del otro. ¿Ustedes creen que eso edifica, hermanos? Cuando hablamos de otro hermano, no. Antes destruye. Esas cosas destruyen. Y esta última que sí, bueno, no es la última, pero está entre las últimas. No contristéis el Espíritu Santo de Dios. Entonces, un paréntesis acá, el Espíritu Santo es una persona, lo podemos contristar. Con nuestras actitudes y haciendo estas cosas podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque dice que con él fuimos sellados para el día de la redención. Y a lo que viene el 31. Vamos a hacer una lista de unas cosas, así como las que viene explicando, las que estaba explicando ahorita. Quítense de vosotros, quítense de ustedes toda que amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si usted está en alguno de esas, y yo sé que hay gente acá que en algunas, pero apartémonos de eso, hermanos, apartémonos de eso, porque si no contristamos al Espíritu Santo y con ese Espíritu Santo fuimos sellados y somos templos del Espíritu Santo. Entonces, nos quitamos eso y mm, tenemos que hacer esto. Dice que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, nosotros fuimos perdonados. Y la verdad, siendo sincero, nosotros no merecíamos el perdón del Señor, pero Él nos perdonó. Entonces, si mi pecado tan grande, el Señor lo perdonó, ¿cómo yo no he de perdonar a mi hermano, que está en la misma condición que yo? Somos hombres, somos humanos, pero redimidos por el Señor. El Señor nunca nos va a llamar a dejar algo y quedarnos ahí. El común denominador en la escritura es Abraham, por ejemplo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces el Señor nos dice, deje esto, pero busque esto. Deje de robar, trabaje. Deje la mentira, hable la verdad. No es simplemente dejar la mentira y quedarnos ahí. No, es dejar una cosa que es pecado y buscar una cosa que es santa. Termino con lo del ejemplo que puse al principio, lo del precio. Porque decía que todo tiene un precio, todo tiene un costo. Eh, Se ha escuchado de hermanos que han perdido sus hogares por estar metidos en temas de alcoholismo, por ejemplo, pornografía, fornicación, todo tiene un costo. Y esos pecados también, así como la mentira, tiene un costo. Y la verdad es un costo alto. Entonces, si no tenemos plata para pagar esos costos, no los hagamos.
No contristemos el Espíritu Santo de Dios. No creamos que podemos controlar el pecado. Si piensan en el caso de David con Betsabé, David creía que él podía controlar. Hizo, ¿cómo llamaba el siervo? Urías. Urías le dijo, venga, Urías. Él embarazó a la mujer de Urías, embarazó a una mujer que no era su mujer. Y cuando se dio cuenta, llamó a un siervo de él y le dijo, vaya, acuéstese con su mujer. Y el siervo le dijo, no, mi señor, es que estamos allá en la guerra. Yo cómo voy a dejar mi pueblo por allá en guerra y yo acá tranquilo. No, señor, yo no voy a hacer esto. David, ¿qué hago con este hombre? No sabía qué hacer. ¿Qué hizo? Prácticamente lo mandó a matar. Creyó que tenía controlado el pecado. ¿Y qué pasó con ese hijo que nació? Murió, ¿cierto? Hermanos, el costo del pecado es alto. El costo del pecado es bastante alto. No juguemos, no juguemos con el pecado porque realmente no sabemos, no conocemos su alcance, pero lo único que sí sabemos es que Dios nos da la fortaleza para poder vivir en santidad y para glorificar y honrar su nombre. Padre, agradecemos que tú nos permites escuchar tu palabra, poder meditar en ella, Señor, y te rogamos que seas tú permitiéndonos obrar, Señor. Se escucha, suena fácil, oh Dios, pero cuando vamos a trabajar nos cuesta. Ayúdanos, danos la fortaleza por medio de tu Santo Espíritu para que esto que tú dices lo podamos traer a nuestros corazones y podamos disfrutar de estos tiempos de refrigerio, Señor, de este descanso que tú prometes cuando te obedecemos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.